Y para terminar el estudio de funciones y su representación, pues vamos a cerrar con este capítulo de funciones definidas a trozos, que sabemos que son funciones en las que hay una expresión algebraica distinta según ciertos intervalos del eje de las x. Bueno, pues para representar una función definida a trozos hay que primero estudiar cada una de las funciones que la definen en los intervalos correspondientes, es decir, cada uno de los trozos, y estudiar los puntos en los que la función pasa de una expresión a otra, porque ahí pueden ocurrir discontinuidades o puntos donde la función no es derivable y cosas así. Bueno, pues vamos a representar la función f de x igual a este polinomio de tercer grado cuando la x es menor o igual que 3 y este neperiano, que es el del ejemplo que hemos representado en el vídeo de las funciones logarítmicas, y esto es para x mayor que 3. Bueno, pues empezamos con el dominio. Como el primer trozo de x cubo menos 6x cuadrado más 9 es una función polinómica, es continua en todo R, luego nuestra función f de x es continua en el trozo este menor o igual que 3. Vamos con el otro trozo. Como el neperiano de x cuadrado menos 9 es continua, según hemos visto en el vídeo anterior, en menos infinito menos 3 y 3 más infinito no está definida entre menos 3 y 3, pero resulta que según esta función este trozo es solo cuando x mayor que 3, entonces nuestra función es continua también si x es mayor que 3, puesto que hemos visto que el primer trozo es continuo y el segundo también en los intervalos correspondientes. Falta ahora comprobar qué pasa en el punto de unión de los trozos, en x igual a 3. Esta palabra trozo no es nada matemática, pero creo que se entiende bien. Quiero decir, no la utilicéis en contextos más serios. Bueno, vamos a ver la continuidad en x igual a 3. Y sabemos que para que una función sea continua en un punto se tienen que dar las siguientes circunstancias. Primero, que exista la función en el punto. Y f de 3 resulta que al ser el primer trozo, el intervalo en el que se cumple x menor o igual que 3, quiere decir que el valor 3 pertenece a este trozo. Bueno, pues entonces calculamos f de 3 según esta primera expresión, nos da 0, luego existe f de 3. Primera condición, se cumple. Segunda, vamos a ver si existe el límite de la función cuando x tiende a 3. Para que exista el límite de una función en un punto, tiene que existir los límites laterales y coincidir su valor. Entonces vemos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda da 0, como acabamos de ver, porque es el mismo que f de 3. Y en cambio, cuando vamos por la derecha ya vimos que se iba a menos infinito. Luego, al no coincidir el límite por la izquierda y por la derecha, no existe el límite de la función en x igual a 3, por lo tanto, f de x no es continua en x igual a 3. Y entonces, del dominio de la función tenemos que quitar el valor 3. Vamos con los puntos de corte. Con el eje x significa que y es igual a 0. Resolvemos esta ecuación, x cubo menos 6x cuadrado más 9x igual a 0, factorizamos y nos quedan estas dos soluciones, 0 y 3. Luego los puntos de corte son 0, 0 y 3, 0. Eso en el trozo cuando x es menor o igual que 3. Pero en el otro trozo vamos a ver si corta al eje de las x. Pues vemos que la solución de esto es x igual a más menos 10, como vimos en el vídeo de la función logarítmica. Pero de estos dos valores, solo más raíz de 10 pertenece al dominio de la función, porque menos raíz de 10 es menor que 3, con lo cual se evaluaría con el primer trozo de la función, el polinomio de tercer grado que tenemos aquí arriba. Bueno, pues entonces, con respecto al segundo trozo, la función corta el eje de las x en este punto, raíz de 10, 0. Y con el eje y significa que es x igual a 0, x igual a 0 está en el trozo de polinómico y el valor de la y que nos da es 0, luego pasa también por 0, 0. Vamos con las asíntotas y ramas parabólicas. Asíntotas verticales. Ya hemos visto que hay una asíntota vertical en x igual a 3. Y si no, repasamos el ejercicio si no hemos visto el vídeo anterior. Lo hacemos, este límite.
Asíntota horizontal, como cuando x tiende a menos infinito, la función se va a menos infinito, es decir, esto. No hay asíntota horizontal por la izquierda, es una rama infinita. Y como por la derecha pasa lo mismo, pues tampoco hay asíntota horizontal por la derecha, sino que es rama infinita. Vamos a ver la monotonía, o zonas de crecimiento y decrecimiento. Eso se hace estudiando la primera derivada y la igualamos a 0. Y la primera derivada queda también una función a trozos, pero el 0 está en la parte de arriba, con lo cual, sustituyendo en el primer trozo de la función derivada, nos da que la primera derivada se anula en x igual a 1. Esto hace que se nos quede la función, el eje de las x dividido en estos intervalos, entre menos infinito y 1. Aquí cogemos el valor 0, por ejemplo, la derivada es positiva, luego la función es creciente. Entre 1 y 3, como seguimos en el primer trozo, paramos en 3, aquí hacemos la primera derivada en 2, por ejemplo, sale negativa, luego ahí es decreciente. Y si pasa de creciente a decreciente en un punto, es que ese punto es un máximo. Ahí hay un máximo. Y luego en 3 más infinito, cogemos por ejemplo el valor en 4, da positivo, luego la función es creciente. Vamos ahora con la curvatura, o zonas de convexidad y concavidad. Hacemos la segunda derivada también de cada trozo, la igualamos a 0 y vemos que eso ocurre en x igual a 2, con lo cual tenemos estos intervalos que estudiar, de menos infinito a 2, de 2 a 3, puesto que aquí cambia de trozo, va a la otra expresión algebraica, la del neperiano, y de 3 a más infinito. Bueno, pues viendo en un valor concreto entre menos infinito y 2, por ejemplo en 1, negativa, luego es convexa, en 5 medios es positiva, luego es cóncava. Si pasa de convexa a cóncava, en el punto 2 hay un punto de inflexión y calculamos la ordenada, o sea, el valor de la y correspondiente a la x2, que también nos da 2, y este es el punto de inflexión. Y luego en el tercer trozo, entre 3 y más infinito, cogemos por ejemplo un 4 y da negativo, luego aquí la función es convexa. Bueno, pues ahora ya, uniendo todas las zonas y todos los datos que hemos ido encontrando, pues tenemos la función polinómica, corte con los ejes, máximo, punto de inflexión, y paramos en la asíntota vertical x igual a 3 y dibujamos la rama de la derecha de la función logarítmica. Bueno, pues como última parte vamos a ver una función muy especial a trozos, que es la función valor absoluto. La función valor absoluto es f de x igual a barra x barra, y esto significa que x vale x si x es mayor o igual que 0, pero si x fuera negativo, lo que hacemos es darle la vuelta para que el resultado siempre sea positivo. Recordemos que el valor absoluto de una función es el número que represente la x sin el signo, y el significado es la distancia al origen. 3 está a 3 unidades del 0 y menos 3 también está a 3 unidades del 0. Bueno, pues para representar funciones con valor absoluto se expresa como funciones a trozos, es decir, de esta manera que hemos hecho aquí, aunque pueden ser más complicadas, como vamos a ver en un par de ejemplos. Y como segunda característica, si toda la expresión algebraica de la función está dentro del valor absoluto, no es necesario definirla a trozos. Basta con considerar que la gráfica no tiene parte negativa. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Bueno, vamos a representar la función f de x igual a 2x más valor absoluto de x. No es el caso del segundo punto, que toda la función está encerrada en valor absoluto. ¿Vale? Es el primer caso. La expresamos como función definida a trozos. Es decir, x para x mayor o igual que 0 y menos x para x menor que 0. Aquí tendría que haber un menos delante del menos 2x de abajo. A ver, esto es así.
porque hemos dicho que le damos la vuelta a la x. Uy, no, perdón, tontería. Sí, lo que estamos diciendo es que se le da la vuelta porque tiene valor absoluto, perdón. Quedaría 2x más x o 2x menos x, es decir, 2x más x, 3x y, a ver, un momento que quiero subrayar. A ver, entonces quedaría f de x es igual a 3x si x es positivo y x si x es negativo. Y aquí he dibujado esas dos funciones. La primera igual a 3x es una recta de pendiente 3, calculamos dos puntos, el 0, 0, puesto que no hay, si tenemos la ecuación general y igual a mx más n, n vale 0, luego pasa por el origen de coordenadas 0, 0, y cogemos otro punto, por ejemplo el 1, 3, los unimos y ya tenemos la rama de arriba. Y el otro trozo pasa por 0, 0 y menos 1, y es esta otra de aquí abajo. Bueno, pues venga, otro ejemplo en el que sí ocurre que es toda la expresión algebraica está dentro del valor absoluto, representar f de x igual al valor absoluto de x cuadrado menos x menos 2, y vamos a aplicar lo que hemos visto antes arriba, que cuando toda la expresión está dentro del valor absoluto no es necesario definirla a trozos, sino basta con la parte negativa de la función que sin valor absoluto hacerla positiva, como vamos a ver en este ejemplo. Entonces representamos la misma función pero sin valor absoluto, que es una parábola que si el dominio de G es todos los reales, el de F también. Corte con los ejes, pues y igual a 0, en menos 1 y en 2 me da estos dos puntos. Y corte con y es x igual a 0 y me da este otro punto. Este otro punto que es este de aquí abajo, 0 menos 2, ese de ahí. Luego calculamos el vértice y el vértice de G es un medio menos 9 cuartos, que está aquí abajo. Pero como hemos dicho que la función valor absoluto, todo lo que sea negativo de la y lo hacemos positivo, es como si dobláramos el papel por el eje de las x y calcáramos arriba. Con lo cual, este trozo de la parábola coinciden f y g y este también, pero le damos la vuelta a la parte de las i's negativas y lo dibujamos simétricamente positivo. Bueno, pues aquí hemos terminado este tema larguísimo de funciones.